Hay eventos en la historia que no solo sucedieron, sino que resuenan a través de los siglos. Bienvenidos a Ecos del Pasado Next. Hoy, escucharemos uno de los ecos más aterradores y transformadores de todos, el de un enemigo invisible que silenció a casi la mitad de Europa. Esta no es solo la historia de la peste negra. Es entender cómo su onda expansiva marcó el fin de un mundo y creó la conexión, el Next, con la era que vendría después. Quédense conmigo aquí, en Ecos del Pasado Next, para descubrir por qué este eco del pasado aún define parte de nuestro presente. Visualiza la Europa de 1340. Una sociedad rígidamente jerarquizada, rey, nobleza, y abajo, la gran mayoría, el campesinado. Muchos eran siervos, legalmente atados a la tierra del señor feudal. Una vida con opciones muy limitadas, trabajando duro a cambio de protección y subsistencia. El 90% vivía en el campo, al ritmo del implacable ciclo agrícola, con herramientas básicas y una fuerte dependencia de la comunidad para sobrevivir. Un mundo pequeño, rutinario, pero vulnerable. Las ciudades eran focos de energía, comercio, artesanía, y aunque hacinadas y sucias, ofrecían oportunidad y libertad relativa. Eran los motores económicos conectados por rutas comerciales. La nobleza guerrera idealizaba el honor, pero la realidad incluía violencia y guerras constantes. La guerra de los 100 años ya añadía muerte e impuestos a un continente desprevenido. Dominando todo, la Iglesia Católica marcaba la vida, la mente y el tiempo. La visión era teocéntrica, Dios controlaba todo, esta vida era un paso, y el miedo al pecado era profundo. Una catástrofe era, sin duda, la ira de Dios. ¿Estaba Europa ya en crisis? Los historiadores debaten sobre la posible superpoblación. La gran hambruna de 1315 a 1322 ya había matado a millones y debilitado a una generación, quizás preparando el terreno. Mientras, el comercio conectaba Europa con Asia por la ruta de la seda, trayendo riquezas y un pasajero mortal. El conocimiento médico era muy limitado, basado en humores y miasmas. No había concepto de gérmenes. El miedo alimentaba la superstición. La vida era corta, la higiene precaria. Un mundo vibrante, pero frágil. Así era el mundo en vísperas de la catástrofe, complejo, lleno de fe y miedo, con estructuras rígidas pero tensiones latentes. Un mundo a punto de ser golpeado por un enemigo que nadie podía ver ni comprender. Ahora, veamos cómo llegó ese enemigo y cómo se desató la tormenta. El assassino invisible era una bacteria, Yersinia pestis. Atacaba de formas terribles, la de los bubones dolorosos y oscuros, la que atacaba los pulmones y se contagiaba por el aire con rapidez letal, y la que invadía la sangre, matando en horas. Se movía a través de un ciclo macabro, ratas portadoras, pulgas que picaban a las ratas y luego a los humanos, inyectando la bacteria. La rata negra, compañera indeseada en casas y barcos, fue el vehículo perfecto. Su viaje probable. Desde Asia Central o China, por la ruta de la seda. La historia del asedio de Cafá, con cadáveres catapultados, es famosa, aunque debatida. Lo cierto es que en octubre de 1347, barcos genoveses la trajeron a Mesina, Sicilia. Pronto, otros puertos como Génova y Marsella fueron infectados. Los puertos fueron las puertas de entrada. La propagación fue explosiva, siguiendo las rutas comerciales. En pocos años, entre 1348 y 1349, casi toda Europa estaba infectada. Una tormenta perfecta, sin inmunidad, ignorancia total sobre la causa, condiciones de vida precarias, ciudades densas y movilidad humana. El enemigo invisible había llegado y se había extendido con una velocidad aterradora. Pero ¿cómo vivió la gente esta pesadilla? ¿Qué ocurrió cuando el miedo y la muerte empezaron a desgarrar el tejido mismo de la sociedad? Lo que siguió fue el caos y el terror puro. Fiebres, los dolorosos bubones, muerte en apenas 3 a 5 días. Pánico total. Era el apocalipsis.
Padre abandonaba a hijo, escribió un cronista. La sensación de impotencia era absoluta. El miedo al contagio rompió los lazos sociales. Familias abandonaban a sus enfermos. Médicos y sacerdotes huían o morían. Los rituales funerarios desaparecieron. Las calles se vaciaron, el comercio cesó. Cadáveres apilados en fosas comunes eran el destino final, deshumanizando la muerte. Las respuestas eran desesperadas. Médicos impotentes con sangrías y hierbas. La gente rezaba, organizaba procesiones, que irónicamente propagaban más la enfermedad. Surgieron los flagelantes, azotándose en público buscando redención, un movimiento extremo que acabó condenado. Y en la desesperación, se buscaron chivos expiatorios. La comunidad judía fue acusada absurdamente de envenenar los pozos. Se desataron terribles masacres. Comunidades enteras fueron aniquiladas en brutales actos de violencia en ciudades como Estrasburgo. Una tragedia dentro de la tragedia. Otros grupos marginados también sufrieron. El tejido social se desgarraba. Un mundo sumido en el caos, el miedo y la muerte. Hemos visto el horror inmediato, las respuestas desesperadas y la búsqueda de culpables. ¿Pero qué cicatrices dejó esta catástrofe? ¿Cómo empezaron los supervivientes a navegar por las ruinas y, sin saberlo, a construir algo diferente? Cuando la primera oleada amainó, el panorama era desolador. Entre un 30 y un 60% de la población europea había muerto. Millones. Ciudades medio vacías, campos abandonados, aldeas enteras borradas del mapa. Un vacío demográfico que tardaría siglos en llenarse. Pero surgió una consecuencia inesperada, un cambio económico radical. La clave, escasez de mano de obra. Los trabajadores supervivientes eran valiosos. Los salarios subieron. Los campesinos exigieron mejores condiciones, rentas más bajas. Muchos rompieron los lazos de la servidumbre. La movilidad social aumentó. El viejo sistema feudal recibió un golpe casi mortal, aunque las élites intentaron resistirse con leyes para frenar estos cambios. Esa tensión explotó en grandes revueltas campesinas, como la Jacquerie en Francia o la Revuelta Inglesa. Aplastadas, pero mostraron que el equilibrio de poder cambiaba. La vieja nobleza perdía terreno. A largo plazo, los reyes y sus estados centralizados se beneficiarían, aunque fue un proceso lento. La iglesia también se tambaleó. Hubo crisis de confianza. ¿Por qué Dios lo permitió? Pero también un auge de la fe más personal. Historiadores debaten si esto preparó el terreno para la reforma protestante. La cultura quedó obsesionada con la muerte, la danse macabre, memento mori. Pero también hubo pragmatismo, surgieron las primeras cuarentenas y medidas de salud pública. Y la falta de personal educado llevó a la fundación de nuevas universidades. Un mundo más sombrío, sí, pero forzado a ser más realista. Cambios profundos y dolorosos sacudieron los cimientos de Europa. La sociedad, la economía, la fe, la cultura, todo se vio afectado. El viejo mundo estaba herido de muerte. Pero, ¿cuál es el balance final? ¿Cuál es el legado perdurable de esta gran mortandad? Importante, la peste no se fue en 1353. Volvió en olas recurrentes durante siglos, manteniendo el miedo. Pero esa primera oleada fue el gran terremoto. ¿Fue el fin de un mundo? Sí, como catalizador brutal. No fue la única causa del fin de la Edad Media, pero la peste aceleró y magnificó las tensiones, rompiendo pilares clave, estructura social, economía, confianza, visión del mundo. Trágicamente, este cataclismo ayudó a configurar la transición hacia la Europa moderna. Debilitó el feudalismo, impulsó cambios económicos, sociales y mentales. No fue lineal ni fácil, pero la Europa post-peste era diferente. La escala de esta tragedia, su poder para trastornar todo lo conocido, nos obliga a preguntar, ¿podría una crisis de esta magnitud, que desafíe los cimientos de nuestro propio mundo, volver a ocurrir?
¿Han logrado los ecos del pasado enseñarnos realmente algo? Este ha sido un viaje profundo a uno de los ecos del pasado más impactantes y formativos. Si esta exploración ha resonado contigo y te ha aportado una nueva perspectiva, te agradecería mucho un me gusta. Y me encantaría continuar la conversación en los comentarios. ¿Qué eco de la peste negra, sea social, económico o mental, te parece que aún podemos percibir hoy? ¿Qué conexión, qué nex, ves con nuestro presente? Para seguir desenterrando estas historias cruciales y explorar juntos cómo el pasado sigue vivo, te invito a suscribirte a Ecos del Pasado Next y activar la campana. Gracias por escuchar y por formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo eco.